buenas tardes, un día más a esta sacristía de la Catedral de Pamplona, en lo que hemos venido a decir que es como un triduo preparatorio de los actos o de la conmemoración del próximo martes 21 de septiembre, en el 75 aniversario de la canónica coronación de la imagen de Santa María la Real del Sagrario. Ya teníamos ayer la presentación de la publicación sobre ese acontecimiento. Hoy participamos en esta sesión doble con estas dos charlas que tienen lugar ahora, y el domingo tendremos, como ya está anunciado también, el concierto de nuestra capilla de música, también en el orden de los actos preparatorios. Por eso digo que a modo de triduo, como fuera en su momento, hace 75 años, aquellos congresos eucarísticos arciprestales, por un lado, para concluir con el Congreso Eucarístico de Pamplona y dentro de él lo que fue la coronación de la imagen de Santa María la Real del Sagrario. Pues bien, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión con motivo de lo ya conocido por todos los presentes. Comenzamos ahora con esta exposición, conferencia, charla, coloquio, María Regina, las Vírgenes Coronadas, que tiene lugar a cargo de la profesora Clara Fernández Ladreda. Si se diera el raro caso de que no se la conociera, pues para mí, como deán de la Iglesia Catedral de Pamplona, y luego también ya por la amistad que nos une personalmente, incluso también con la familia, y hago un recuerdo agradecido de doña Dolores, fallecida el pasado año, su madre, pues es un placer presentar a doña Clara, doctora en Historia del Arte, precisamente con una tesis sobre la imaginería medieval mariana en Navarra, con muchas horas de frío por estos claustros y dependencias de la Iglesia Catedral, en aquella antigua sala de vírgenes, etcétera, con todo el personal que le atendía, en fin, todas esas cosas que ella sabe y guarda en su corazón agradecido. Profesora de la Universidad de Navarra y, como no, destacada especialista en lo que es el arte medieval navarro. Por circunscribirme solo a lo que es la Catedral de Pamplona, de entre sus numerosas publicaciones sobre el arte románico y el gótico navarro, pues un buen número de ellas dedicadas a esta iglesia, Catedral de Pamplona, a obras de arte albergadas en ella y, como no, como experta, grande experta, en la imaginería de nuestro claustro gótico de la catedral. También comisaria de la exposición Salve, en su momento, 700 años de arte y devoción mariana, que se celebró en la Iglesia Catedral con motivo de la reapertura del templo tras su íntegra restauración de los años 90. Pues nada, doña Clara, con toda sencillez le agradezco su presencia, como siempre también su disponibilidad para todas las colaboraciones que le pedimos y que nos ilustre pues esta tarde con el tema de María Regina, esas vírgenes consagradas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ante todo quisiera dar las gracias, y no porque sea de rigor, sino porque me sale del corazón, a los organizadores de este acto y muy en particular al deán don Carlos Ayerra, igualmente a David Aiscorbe, por haberme invitado a participar. Para mí, esta no es una conferencia cualquiera, con eso no quiero decir que vaya a salir maravillosamente, no, sino que es algo que me toca el corazón porque, como ha dicho don Carlos, me hace recordar que hace muchísimos años yo empecé mi andadura como investigadora con obras como Santa María la Real de Pamplona.
porque no solamente hice la tesis sobre imaginería medieval mariana, sino que incluso la tesina la hice sobre las imágenes de este museo diocesano, que fue cuando ocurrió el asunto del frío y el calor, digamos. Entonces, no creo que sea casualidad que tantos años después el ciclo se cierre. Hombre, todavía espero hacer alguna cosa más, pero en cierta manera el ciclo se cierre donde empezó, a la sombra de la Catedral de Pamplona y de Santa María la Real de Pamplona. Un lugar y unas personas, las que trabajan en esta institución, con los cuales, en cuyo lugar y con esas personas, he pasado yo muchos de los momentos más felices de mi vida. Por lo tanto, les agradezco doblemente que me hayan dado esta oportunidad de devolverles una minimísima parte de lo mucho que les debo, a los presentes y a otros que desgraciadamente ya no están con nosotros. Bien, dicho esto, pues vamos a meternos en materia. La conferencia, como ven ustedes, se titula María Regina, las vírgenes coronadas, y hay que decir que las vírgenes coronadas, que es un asunto que no hay que confundir con la coronación de María por Cristo o por los ángeles o por Dios Padre, constituyen una tipología de la iconografía mariana, es decir, de las representaciones marianas, de las representaciones de la Virgen, que de manera muy adecuada se ha llamado precisamente María Regina, en latín, traducido al castellano, María Reina. Esta tipología se caracteriza fundamentalmente porque la Virgen va tocada con corona. A partir de ahí caben dos grandes variantes. En la primera variante, la Virgen está sedente y acompañada del niño, que está colocado en su regazo y sedente también, como es el caso de Santa María la Real de Pamplona. La segunda variante, probablemente menos conocida, nos ofrece a la Virgen en pie, sin niño y en actitud orante, es decir, con los brazos elevados al cielo. Pero, en suma, el rasgo distintivo de María Regina es la corona, el que va tocada con corona. No es ni la postura ni la presencia o ausencia del niño. Desde un punto de vista cronológico, esta tipología de María Regina tiene una trayectoria larguísima, porque se remonta al periodo paleocristiano y llega hasta nuestros días. Es decir, todavía hoy, aunque no es quizá el mejor momento para el arte religioso, pero continúan haciéndose vírgenes coronadas. Bien, como digo, una trayectoria muy larga, desde el periodo paleocristiano, es decir, desde el comienzo del arte cristiano hasta nuestros días. Desde el punto de vista geográfico, en la época medieval, que es realmente la que a mí me interesa, la tipología de María Regina se extiende por toda Europa y también por el Oriente Próximo. Con todo, claro, por razones prácticas, fundamentalmente, a ver si logro ajustarme al tiempo, ¿verdad?, que es mi caballo de batalla constante, por razones prácticas, aquí voy a limitar ese campo tan extenso. Y voy a establecer tres limitaciones, digamos. En primer lugar, una limitación de carácter iconográfico. Solo me voy a ocupar de la variante de la María Regina sedente y acompañada del niño, entre otras razones porque a esa variante pertenece Santa María la Real de Pamplona, que en el fondo es el centro y el motivo de esta conferencia. En segundo lugar, una limitación de carácter cronológico. Únicamente voy a analizar las imágenes del periodo comprendido entre el arte paleocristiano y mediados del siglo XII. En parte porque justamente a mediados del siglo XII se fecha Santa María la Real de Pamplona.
pero también, y si cabe más importante, porque a partir de ese momento, de mediados del siglo XII, los ejemplos se multiplican de tal manera que dejan de ser significativos. Y en tercer lugar, una limitación de carácter geográfico. Me voy a constreñir a Europa occidental, olvidándome de Europa oriental y del Próximo Oriente y, por consiguiente, del arte bizantino. Es verdad que en algún momento, puntualmente, haré referencia a algún ejemplo, alguna obra que sobrepase este límite cronológico y geográfico, pero será una cosa muy excepcional. Dicho esto, y para que puedan ir orientándose, les diré que la conferencia se va a articular en 3 partes. Por lo tanto, cuando vean que digo, y en cuanto a la tercera parte, bueno, esto ya está tocando a su fin, aleluya. Bien. Entonces, en lo que se refiere a la primera parte, en ella voy a analizar los precedentes, la aparición y el desarrollo de la iconografía de María Regina en Italia y concretamente en Roma, porque supuestamente Roma es la cuna de esta iconografía. Es verdad que no todos los especialistas están de acuerdo y quizá en algún momento aluda a estas discrepancias, pero yo voy a seguir aquellos que sitúan la cuna de María Regina en Italia y concretamente en Roma. Bien, en este contexto podríamos distinguir a su vez 3 etapas. Hay una primera etapa, vamos a ver. Hay una primera etapa que abarcaría desde principios del siglo III, que es el momento en que surge la iconografía mariana. En realidad surge también el arte paleocristiano, con anterioridad prácticamente no hay obras. El siglo III en que surge la iconografía mariana en general, es decir, las representaciones de la Virgen en general, hasta fines del siglo VI, que es el momento en que hace su aparición la iconografía de María Regina en concreto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta etapa es una etapa de precedentes. En este momento todavía no hay ejemplos de iconografía de María Regina, sino tan solo lo que están viendo ustedes, vírgenes sedentes con el niño que van evolucionando y se van aproximando cada vez más a la iconografía de María Regina. Esto, el que vayan evolucionando a lo largo de esta etapa, nos permite a su vez distinguir, digamos, 2 momentos. Hay un primer momento que iría desde principios del siglo III hasta la celebración del Concilio de Éfeso en el año 431. Y digamos que esa fase se caracteriza, o podríamos caracterizarla como la de las vírgenes naturalistas, humanizadas, es decir, pertenecientes al mundo de los hombres, corrientes y molientes, y maternales. O sea, vírgenes naturalistas, humanizadas y maternales. Uno de los mejores ejemplos de esta modalidad, y también de los más antiguos, es esa pintura mural que tienen en pantalla, que está en la catacumba de Priscila en Roma, y que se fecha en el siglo III. Ahí vemos a la Virgen vestida con gran sencillez y sin ningún atributo especial. Por supuesto, pueden ver que no lleva corona, y en cuanto al trono, aunque esa parte está muy perdida, se ha llegado a la conclusión de que no era un trono, sino un tipo de asiento, asimismo, vamos, muy escueto, digamos. Lleva en su regazo, en sus brazos, a un niño desnudo y muy movido. Es una imagen tan inserta en el mundo de los hombres corrientes y molientes que incluso podríamos equivocarnos y pensarnos que es simplemente una escena de maternidad sin más, una madre con su hijo. Si no fuera por la presencia de esta figura, que es la del profeta Isaías,
que nos da la clave de la escena, apuntando a que aquí lo que se ha querido representar es la maternidad virginal de María, que precisamente fue profetizada por Isaías, cuando dice: «He aquí que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel». Bueno, pues esta y otras representaciones similares, hay una también en la catacumba de Domitila. A través de ellas, en última instancia, los especialistas piensan que se ha querido representar la realidad de la encarnación de Cristo Dios. Es decir, que Cristo se hizo realmente hombre, en contra de herejías como, por ejemplo, el docetismo, que decía que la humanidad de Cristo era una mera apariencia, lo cual tenía consecuencias altamente lamentables, porque entonces la pasión no había sido una realidad y, por lo tanto, tampoco había habido redención. O sea que a veces se dicen cosas en este campo y en otros muchos, y tenemos varios ejemplos, sin atender a las consecuencias que luego son gravísimas. Bueno, pues se supone que a través de este tipo de representaciones se quiere incidir en la realidad de la encarnación de Cristo Dios. Y a través de ella también se quiere insistir en la realidad de la maternidad divina de María, que por el momento, estamos antes del Concilio de Éfeso, solo es una creencia muy difundida en el pueblo cristiano, pero todavía no es un dogma de fe. La segunda fase arranca del Concilio de Éfeso, que se celebró en esta ciudad en el año 431 y se prolonga hasta fines del siglo VI. Y aquí hay un cambio de timón considerable, porque esta fase podríamos calificarla como la fase de las vírgenes majestuosas y pertenecientes ya al ámbito de la realeza. Ese carácter regio de estas vírgenes se manifiesta en el empleo de un trono relativamente lujoso, los hay más, de un trono lujoso, en el lujo del atuendo, de las vestiduras y de las joyas, a veces en los colores simbólicos, el empleo del color púrpura o del color morado, que estaban reservados a los emperadores o a las figuras sacras. Y también el séquito, que con mucha frecuencia, recuerda a el séquito de altos funcionarios imperiales que acompañaban a los emperadores y a las emperatrices. Es importante señalar que todavía no llevan corona. Alguno podría decir, hombre, a mí me parece que sí. No, esto es más bien una diadema, ¿no? Pero no es una auténtica corona. Que todavía no llevan corona y, por lo tanto, no podemos decir que esto sea todavía María Regina. Pero está clarísimo que estamos mucho más cerca, porque al fin y al cabo hay trono, vestiduras lujosas, colores simbólicos, séquitos, regios, en fin, estamos mucho más cerca de María Regina que en la fase precedente. Claro, la pregunta que cabe plantearse es, ¿por qué este cambio de timón? ¿Por qué este cambio de timón? Porque quítense de la cabeza cuanto antes que los cambios que ocurren en el campo de la historia del arte son por razones puramente estéticas. Esto es rarísimo. Y tanto más raro en un periodo como este, en que el aspecto estético, la búsqueda de la belleza, era secundario. Bien. Entonces, este cambio no se debe a motivaciones estéticas, sino hay que ponerlo en relación con el Concilio de Éfeso del año 431, en el que ya fue proclamada solemnemente como dogma la maternidad divina de María, muy bien expresada, de una manera muy concisa, a través de la adjudicación del título de Theotokos, griego, que traducido al castellano significa literalmente Madre de Dios. Ahora bien, esta proclamación fue interpretada en su momento como un triunfo de la Virgen sobre la herejía, como recoge una frase de un himno que se atribuye a San Cirilo, que precisamente fue el gran impulsor de este dogma.
El himno en cuestión dice: «Alégrate, Virgen María, tú sola has destruido todas las herejías». Bien, esto, que el dogma se interpretara como, la proclamación del dogma se interpretara como un triunfo de la Virgen sobre la herejía, va a provocar a su vez un cambio en la iconografía mariana. Porque paralelamente las representaciones de la Virgen, la iconografía mariana, adquiere también un carácter triunfal y majestuoso. La Virgen, y eso se ve muy claramente en esta obra, empieza a asimilarse a las emperatrices bizantinas y a representarse como ellas. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de representaciones es el que tenemos aquí, que es un mosaico del arco triunfal de la Basílica de Santa María la Mayor, fechado en el año 432, es decir, justo un año después del Concilio de Éfeso, y promovido por el Papa Sixto III. A través de este mosaico, el papado quiere reivindicar su decisivo papel en las decisiones de Éfeso, apoyando el dogma. Efectivamente, no todos los asistentes a ese concilio estuvieron de acuerdo. De entrada, Nestorio no defendía esto, pero el Papa romano siempre apoyó este dogma. Así que se quiere recordar que ellos tuvieron un gran papel en la proclamación del dogma en el Concilio de Éfeso, y de paso también se quieren, digamos, unir a el honor tributado a María por la cristiandad. Bien, es interesante señalar un par de cuestiones sobre esta obra. Por un lado, este mosaico está en el arco triunfal que enmarca el ábside. Bueno, pues esto evidentemente nos pone en conexión con el arte romano, porque los arcos de triunfo son precisamente las arquitecturas que se emplean en el arte romano para conmemorar las victorias de los emperadores y de los generales. Y por lo tanto, situar el mosaico en un arco triunfal parece particularmente adecuado para hacer referencia a la que se consideró la gran triunfadora y vencedora del Concilio de Éfeso, la Virgen. Por otro lado, desde el punto de vista de la puesta en escena protocolaria, digamos, y del lujo que rodea la obra, pues lo que se detecta, en cambio, es una influencia del arte bizantino. Efectivamente, la Virgen adopta la actitud y la suntuosa indumentaria de una emperatriz bizantina. Lleva una túnica dorada, una dalmática en diagonal, con un ceñidor de pedrería, collares, diadema, en fin. Y además aparece escoltada por una guardia de ángeles, una guardia de honor de ángeles, en otras ocasiones de santos, que van ataviados y actúan exactamente igual que los altos oficiales que acompañaban a los emperadores y emperatrices. Ahora bien, a los emperadores y emperatrices, como digo. Entonces, por un lado, influencia del arte triunfal romano y, por otro lado, influencia del arte de corte bizantino, en cuanto a la puesta en escena, al lujo, a la indumentaria, etcétera, etcétera, y al séquito. Vaya, perdón. A ver si ya está. Bien. A lo largo del siglo VI, estas vírgenes majestuosas y solemnes se multiplican y además empiezan a adquirir unas características muy definidas. Van a estar sedentes en tronos ricamente adornados, este es desde luego mucho más rico que el anterior, frontales y hieráticas con Jesús en el regazo, asimismo frontal y hierático, y de nuevo escoltadas por una guardia de honor de ángeles o de santos en otras ocasiones. Pero
Sin embargo, con relación al caso anterior, en estas vírgenes del siglo VI nos encontramos con que el atuendo, que es de inspiración clásica, resulta mucho más sobrio, con relación a este, que es el mismo atuendo de una emperatriz bizantina. El atuendo de las vírgenes del siglo VI, como digo, de inspiración clásica, a base de una túnica, un manto o pala, y debajo de ese manto asoma la toca o marforión, pues es, como digo, muy simple. Y, por supuesto, no llevan corona todavía. En realidad, solo el simbolismo de los colores, concretamente el morado, que, como digo, estaba restringido su uso a las figuras sacras, pues un poco alude a la realeza. Ciertamente sí, también el trono, el séquito, las posturas, pero la indumentaria no, y tampoco hay corona. El ejemplo más típico de esto que yo les acabo de decir es la obra que están viendo, que es un mosaico de San Apolinar Nuevo de Rávena de comienzos del siglo VI. Bien, a fines del siglo VI, hasta ahora hemos visto dentro de Italia lo que es la primera etapa con dos momentos, el momento de las vírgenes naturalistas y humanas y un segundo momento de unas vírgenes muchísimo más regias y más próximas a María Regina, pero que no lo son todavía porque no llevan corona. Bien, pues a fines del siglo VI entramos ya en la segunda etapa, en la que sí ya hace su aparición la tipología de María Regina plenamente formada y tal como la definimos al principio. A primera vista, estas vírgenes se parecen mucho a las de la fase anterior, especialmente a las del siglo VI, con las que coinciden en el lujoso trono, observen, en las posturas frontales e incluso en el acompañamiento de un séquito angélico o de santos. Pero hay una diferencia fundamental. Con relación a las imágenes, a la imagen anterior y a las imágenes del siglo VI en general, esta diferencia fundamental es, por un lado, el que la indumentaria se hace infinitamente más lujosa, es la indumentaria de las emperatrices bizantinas, en cierto modo hemos vuelto a Santa María la Mayor, recamada de oro y piedras preciosas de color morado, cuyo uso, como digo, se restringía a las figuras sacras e imperiales. O sea, diferencia, indumentaria extraordinariamente lujosa, copiada de la de las emperatrices bizantinas. Y todavía más importante, aparece la corona sobre la cabeza de la Virgen, que es probablemente la nota más distintiva y más característica de esta fase y, de hecho, de toda la iconografía de María Regina. Por lo tanto, estamos ya ante auténticas reinas con todos sus atributos, el trono, la corona, las lujosas vestiduras, y de ahí que ya se les pueda denominar María Regina. El primer ejemplo y modelo directo e indirecto de muchísimos de los posteriores, sobre todo italianos, es esta pintura mural de la iglesia de Santa María la Antigua de Roma. Santa María la Antigua de Roma, que desgraciadamente, porque alguno dirá, bueno, pero ¿esto qué es? Desgraciadamente está en un estado complicado, en parte porque ha perdido algunas zonas, pero más todavía, porque alguno dirá, oiga, ¿qué confusión es esta? Porque este muro, que se llama curiosamente el muro palinsesto, se han hecho repintes unos sobre otros. Entonces, el mural más antiguo era el que representaba esto. Se ha podido hacer una reconstrucción de este mural que representaba a María Regina, parece ser que bastante fidedigna, y entonces podemos ver que, tal cual yo dije, la Virgen va sedente en un lujosísimo trono adornado de oro y pedrerías, con un supedáneo a juego, incluso, lo vemos aquí, el almohadón es de color púrpura, propio de los emperadores, y luego, bueno, pues
vestía una indumentaria suntuosísima y llevaba lo que se llama una corona muralis. Una corona muralis. Sigue estando acompañada de un séquito de ángeles, pero han experimentado un cambio con relación a los ángeles anteriores. Estos ángeles, lo ven aquí, igual en la reconstrucción, perdón, en la reconstrucción también. Estos ángeles, observen, el otro se ha perdido completamente, estos ángeles no están de frente, sino de perfil, y además están ofreciendo a Cristo los atributos de las insignias del poder imperial, la corona, en este caso. Este porta la corona. Bien. Una cuestión interesante es quién pudo ser el promotor de esta iconografía. Promotor de esta iconografía tan definida y que además va a tener una larguísima repercusión en Italia en general y muy particularmente en Roma, copiándose de una manera bastante cercana. O sea, existen bastantes testimonios de copia de esta obra y muy de cerca. Bueno, pues se ha propuesto como hipótesis, aunque no todo el mundo está de acuerdo, que el promotor habría sido el Papa del momento, que era concretamente Gregorio el Grande, que gobernó la Iglesia entre el 590 y el 605 y que es uno de los papas más importantes de la Edad Media. Lo del Grande no se le ha aplicado por casualidad, que tuvo un gran papel en el terreno político, salvó Roma de los ataques de los lombardos. En el terreno cultural, a él se le debe esa famosa afirmación tan traída y tan llevada de que las imágenes enseñan a los, digamos, incultos a leer o a comprender las verdades religiosas como el texto escrito enseña a los cultos. De donde arranca la teoría de que estas imágenes tenían una función docente, aunque actualmente esto ya se matiza un tanto. O sea, destacado papel político, destacado papel cultural, destacado papel religioso. Fue él el que promovió la evangelización de Inglaterra, el que envió a San Agustín a evangelizar a Inglaterra. Incluso a un nivel más anecdótico, pero, en fin, estas cosas no hay que despreciarlas, parece ser que ese título que todavía hoy lucen los papas, y pues del que se muestran, y con razón, ufanos, siervo de los siervos de Dios, se remonta a Gregorio el Grande, aunque no existe un testimonio directo, pero con bastante fundamento se le atribuye. Claro, las razones por las que se ha pensado que esta iconografía y esta obra, que es el primer ejemplo de la iconografía regina, fue promovido por Gregorio el Grande, es fundamentalmente porque nos vamos a encontrar que muchos de los ejemplos posteriores sabemos, cosa que de este no lo sabemos, lo pensamos, digamos, sabemos que fueron promovidos por papas. Y que además estos papas con gran frecuencia se hicieron representar al lado de María Regina, y lo veremos más adelante. Bien, entonces, si el promotor fue el Papa, San Gregorio Magno, ¿cuál fue el motivo que impulsó al Papa a crear esta iconografía? Porque volvemos a repetir que no son cuestiones estéticas. Me parece que la Virgen queda mejor tocada con corona y vestida de emperatriz. No son cuestiones estéticas. La explicación probablemente hay que buscarla en las complicadas circunstancias históricas del reinado, del pontificado de Gregorio Magno. Efectivamente, como ya indiqué antes, este pontificado va a coincidir con una situación dramática para Italia y más concretamente para Roma, que va a sufrir constantes y devastadores ataques por parte de los lombardos. Y además, esta dramática situación se vio agravada porque el Imperio bizantino, del cual teóricamente dependía Italia y Roma, realmente no pudo hacer nada. No quiso, no pudo, más bien no pudo, digamos, hacer nada. Entonces, claro, esto tuvo como consecuencia que el Papa
que estaba en Roma, porque después de todo el emperador estaba en Constantinopla, el Papa tuviera que hacer frente a esa situación y tomara la iniciativa para salvar Roma en varias ocasiones, negociando, y con bastante éxito, con los lombardos. Con lo cual resultó que el Papa se convirtió en un poder político de facto y en la autoridad real, no quiero decir regia, sino la autoridad tangible, digamos, efectiva, la autoridad efectiva, tanto para los lombardos como para los ciudadanos romanos. Por lo tanto, estamos en un momento en que la Iglesia, representada por su cabeza, el Papa, se configura, se presenta como una auténtica potencia política. Y se piensa que precisamente esta iconografía de María Regina, María como emperatriz coronada y entronizada, sería como la imagen plástica de ese poder y esa autoridad de la Iglesia. Del mismo modo que mucho más tarde, en la segunda mitad del siglo XII, el tema de la coronación de la Virgen va a ser considerado, que después de todo no está tan lejos, va a ser considerado como la versión plástica, la versión en imágenes de la teocracia, es decir, de la doctrina de la supremacía del poder religioso sobre el poder político. Aquí tenemos una representación de Gregorio Magno, que se supone que fue el promotor del mural de Santa María la Antigua y de rechazo de la iconografía de María Regina, porque ese mural es el primer ejemplo de esa iconografía. Bien, a partir de fines del siglo VII entramos en la tercera etapa, que es la de la difusión. Si la etapa anterior había sido la de la aparición, esta es la de la difusión de la iconografía de María Regina, primero en Roma y luego en el resto de Italia. Por tanto, de nuevo, dos momentos. En un primer momento, la expansión, la difusión, parece que se limita a Roma, donde nos vamos a encontrar con numerosos ejemplos fechados en el siglo VIII. Pues hay uno en la iglesia baja de San Clemente, la iglesia de Santa Susana y tal, pero probablemente el más famoso de estos ejemplos de la expansión de la iconografía de María Regina en el siglo VIII es este icono, esto es una tabla, no una pintura mural, este icono denominado Santa María de la Clemencia, que se conserva en Santa María in Trastevere. Está claramente inspirado, como digo, en la María Regina de Santa María la Antigua, aunque con algunas diferencias. Muchas de esas diferencias son relativamente insignificantes, no voy a entretenerme en ellas, pero hay una diferencia que sí es relevante y además importante, que es que por primera vez aparece, al lado de María Regina, a los pies de María Regina, no sé si ven esto, se lo crean o no, es un fragmento de cara, la frente y una ceja. Alguno dirá, qué barbaridad. Pues no, qué barbaridad, sí. O sea que la gran diferencia con las obras anteriores y la gran novedad es que por primera vez nos encontramos a María Regina acompañada por el retrato de un papa, que era el papa gobernante en ese momento, que se ha identificado como Juan VII, que gobernó el papado precisamente a principios del siglo VIII. Esto convierte esta obra en el primer ejemplo de la asociación de la iconografía de María Regina y el Papa, una asociación que va a tener muchísimo éxito y que se va a repetir en muchísimas obras posteriores, poniendo de manifiesto la predilección de los papas por la iconografía de María Regina y el papel que jugaron en su difusión. Y esto, a su vez, es lo que, como dije antes, nos hace pensar que el promotor del primer ejemplo fue también un papa, Gregorio Magno.
Bien, cabría citar también otro ejemplo romano, que es este. Alguno dirá, ¿para qué nos pone usted esas birrias? Ya van a ver para qué. Otro ejemplo romano, que es un mural que está de nuevo en la iglesia de Santa María la Antigua, solo que en este caso en el atrio. Bueno, la Virgen está muy perdida, muy dañada, pero de nuevo vemos que, como la de la Clemencia, sigue el modelo de Santa María la Antigua. Después de todo, estamos en la misma iglesia, no tiene nada de particular. Y una vez más, la Virgen está acompañada por el Papa, es este personaje que hay aquí con un nimbo cuadrado, que indica que está vivo, pero que es un personaje relevante, el Papa, que en este caso sería Adriano I, de fines del siglo VIII, lo cual ha permitido adaptar la obra. Pero quizá todavía más que eso, lo que hay que destacar es que por primera vez, al lado de esa iconografía de María Regina, esta es la Virgen, el trono y tal, al lado de esa iconografía de María Regina aparece un letrero con su nombre, María Regina. O sea, por primera vez no solamente se plasma la imagen, sino que se indica cómo se debe llamar. Bien, como dije, en el primer momento la expansión había sido simplemente por Roma, básicamente en el siglo VIII. Pero a partir del siglo IX y hasta fines del siglo XII, comienzos del siglo XIII, que es más o menos mi límite cronológico, se produce también una difusión fuera de Roma, por el resto de Italia. El ejemplo más antiguo sería un mural que está en la capilla de San Lorenzo, en el monasterio de San Vicente al Vulturno, que es del siglo IX. Sin embargo, está en muy mal estado y no he logrado, localizar ninguna foto medianamente potable. En todo caso, indicarles que, al contrario que los ejemplos anteriores, este parece que se aleja del modelo de la María Regina de Santa María la Antigua. No parece estar en esa trayectoria, en esa tradición. En cambio, este otro ejemplo de la difusión fuera de Roma, de la difusión por Italia fuera de Roma, que es esta pintura mural de la iglesia rupestre de Santa María Ingruta, de Rongolise, que, como digo, es un ejemplo tardío, de principios del siglo XIII, sí que nos remite de nuevo a la iconografía de María Regina de Santa María la Antigua. Bien, entonces, gracias. No diré eso de nunca fuera caballero de damas tan bien servido, porque sería al revés, pero bueno, casi. Usted entiéndame. Bien, con esto ya pasamos a la segunda parte. En esta segunda parte vamos a analizar la introducción y la difusión de la iconografía de María Regina en los restantes países de Europa occidental, ciñéndonos a Francia y Alemania, no por un capricho, sino porque son los más representativos, los que más aportan a esta cuestión. En primer lugar, hay que decir que la aparición de María Regina en estos países, que además es en los primeros países europeos que aparece fuera de Italia, la aparición de la iconografía de María Regina en estos países es muy tardía con relación a Italia, porque los ejemplos más antiguos son solo del siglo X. Acuérdese que en Italia ya aparecía en el VI. Son solo, aunque fuera a fines, son solo del siglo X en imaginería, y aún estos, aunque bastante probables, no son del todo seguros. En cambio, a favor de estos países, de Francia y de Alemania, hay que decir que se anticipan a Italia en la introducción de María Regina en la escultura. Alguno dirá, ¿por qué no nos ha presentado usted ningún ejemplo escultórico de María Regina en Italia? Porque en el marco cronológico elegido no hay. O sea, en este caso, en cambio, Francia y Alemania se adelantan a Italia y introducen esa iconografía de María Regina en la escultura
Primero en la imaginería, como ya he dicho, en el siglo X, con ejemplos probables, aunque no seguros, y a continuación en la escultura monumental, es decir, en la escultura que decora los edificios, tímpanos, portadas y demás, a mediados del siglo XII. Mientras que en Italia, los primeros ejemplos en escultura que aparecen en imaginería son de fines del XII y además son escasísimos. Por lo tanto, la gran aportación de Alemania y Francia a la iconografía de María Regina se produce en el campo de la escultura. Y por eso voy a concentrarme muchísimo más en ejemplos escultóricos que en ejemplos pictóricos o de otras técnicas. Ejemplos escultóricos que serán o bien imaginería, es decir, imágenes exentas de culto, o bien escultura monumental. Por último, conviene advertir que las María Regina francesa y alemanas se distinguen de las italianas por el empleo de unas vestiduras y unas coronas muchísimo más sencillas, muchísimo más simples. Exactamente igual que en Italia, en estos países, en Francia y Alemania, podemos distinguir tres etapas. La primera etapa, que abarcaría el siglo X, se corresponde, como ya he dicho, con la aparición en estos países de la iconografía de María Regina, concretamente en el campo de la escultura y más precisamente en el de la imaginería, estatuas tridimensionales o exentas de culto. Ciertamente los ejemplos son muy puntuales, contados con los dedos de la mano, y no tenemos una absoluta certeza, pero parecen muy probables. La mayor parte de los especialistas los aceptan sin problemas. Para el caso de Francia, el ejemplo pionero sería la famosa Virgen en Majestad de la Catedral de Clermont-Ferrand, encargada en el año 946, es decir, a mediados del X, por el obispo Esteban II a un orfebre de nombre Adelelmo, que desgraciadamente fue destruida durante la Revolución Francesa. Vamos a ver que en lo que respecta a María Regina, la Revolución Francesa fue una plaga, en fin, destruida en la Revolución Francesa. ¿Cuál es el problema? Pues el problema en el caso de esta Virgen estriba en que no estamos seguros que ostentara corona y que por lo tanto fuera María Regina. En contra está el hecho de que su representación más antigua, que es esta imagen que ilustraba un relato de la milagrosa realización de la estatua, o sea, cómo se había realizado la estatua y los milagros que se habían producido en ese momento, ese relato, que es casi coetáneo de la propia realización de la estatua, va ilustrado con este dibujo. Y si ustedes se fijan, en ese dibujo la Virgen no lleva corona. Pero hay que tener en cuenta que en la Edad Media, cuando hablamos de una reproducción o de una copia, hay que entenderlo en un sentido muy laso. Se pasmarían ustedes de las cosas que se consideran copia. Bueno, sin ir más allá, les podría decir que la iglesia de Torres del Río se supone que es una copia de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Aquellos que conozcan ambos edificios, es verdad que el Santo Sepulcro de Jerusalén está muy modificado, seguramente dirán, hombre, por Dios, ¿qué está usted diciendo? Y es que las copias hay que entenderlas en la Edad Media con granos salis, porque las copias exactas industriales es una cosa muy posterior. Entonces, ya digo, quizá el que el dibujo no incluya la corona no sea un obstáculo realmente serio. En cambio, a favor, hay que decir que otras imágenes, no ya de vírgenes, sino de santas, anteriores o coetáneas, imágenes entronizadas, sí que llevan corona. El ejemplo más famoso es Santa Fe de Conques, que es la que tienen en pantalla. Claro, entonces cabe plantearse, si una imagen intronizada, o sea, en majestad, de una santa lleva corona, muchísimo más la Virgen, que es infinitamente más importante. A través de ese relato de cómo se hizo la Virgen de Clermont-Ferrand,
Bueno, ya si alguien quiere, luego ya le cuento el milagro que ocurrió en ese momento. De cómo se dice la Virgen de Clermont-Ferrand, pues sabemos una serie de cosas. Sabemos, por ejemplo, que era de madera recubierta de una chapa de oro. Y en ese sentido, inmediatamente cabe pensar en Santa María la Real. Y también que contenía reliquias. Fue hecha para albergar reliquias. Era una imagen relicario. También en esto coincide con Santa María la Real. Otro ejemplo de este siglo X, de la aparición de María Regina, sería la veneradísima Virgen del Puy, que, como ya he dicho, posiblemente es también del siglo X y que desgraciadamente fue destruida de nuevo en la Revolución Francesa. Bien. Sin embargo, a través de descripciones, de reproducciones, algunas de ellas muy antiguas y otras ya más posteriores, más modernas, sabemos, como pueden ver en esta reproducción, en este grabado, que llevaba corona. También que era una imagen de madera, pero policromada, es decir, no tenía forro metálico, en todo caso parece que tenía telas pegadas, que es lo que vemos, y pintadas, a diferencia de la de Clermont-Ferrand. Es posible que, igual que la de Clermont-Ferrand, fuera una imagen relicario porque el santuario del Puy poseía reliquias marianas valiosísimas y probablemente se encerraron en esa imagen. Estas descripciones y estas reproducciones dicen también que la Virgen del Puy, y lo pueden apreciar ahí, que la Virgen del Puy era negra. De hecho, vemos que las caras son ciertamente negras. Ahora bien, este asunto de las vírgenes negras medievales, tómese con sumo escepticismo. Piensen ustedes que por mucho que se invoque el cantar de los cantares, soy morena pero hermosa, lo que realmente pesaba en este momento es que el negro era el color del diablo, como para ir a aplicárselo a la Virgen. Y además, la realidad del caso es que el examen científico de las vírgenes negras medievales, incluida la de Montserrat, por cierto, ha demostrado que originariamente no eran negras. Digamos que se ahumaron ligeramente por el humo de las velas y entonces los responsables más tardíos de las imágenes interpretaron aquello como real, incluso las pintaron en negro. Pero esto no parece, probablemente es una alteración posterior. Para el caso de Alemania, pasando de Francia a Alemania, para este periodo de aparición tenemos aquí la llamada Virgen Dorada de Essen, que se data hacia el año 980 y que en este caso, bueno, pues gracias a Dios está conservada, lo que lo convierte en la más antigua escultura tridimensional mariana de culto conservada, de época medieval y de no época medieval. Esta es la imagen mariana tridimensional de culto, destinada al culto, más antigua que se conserva en el mundo entero. ¿Cuál es el problema aquí? Ya ven que siempre hay algún problema. El problema en el caso de la Virgen, el problema en el caso de la Clermont-Ferrand era que no sabemos seguro si llevaba corona. En la del Puy, que al haberse destruido, tampoco estamos seguras que era del siglo X. En la de Essen, pues de nuevo el mismo problema que la de Clermont-Ferrand. No estamos muy seguros de que ya desde el principio fuera realizada con corona, aunque todo apunta a que sí. Por un lado, porque tiene unos orificios en la cabeza para la sujeción de la corona, que parece que son originales. Y por otro lado, porque si no tuvo corona ya desde el momento en que se hizo, hacia el 980, desde luego la debió de tener inmediatamente a continuación, porque la corona que luce, que ciertamente no era la suya, es la corona empleada en la coronación del emperador Otón III, que tuvo lugar en el año 983 y que se supone que inmediatamente a continuación tuvo a bien regalársela a la Virgen Dorada de Essen. Al igual que la Virgen francesa de Clermont-Ferrand, es de madera recubierta de oro, como ven ustedes perfectamente, y de ahí su nombre, Virgen Dorada, Goldene Madonna. Como detalle insólito, hay que citar
que el niño está de perfil, en lugar de estar frontal. Y esto se ha considerado siempre que era un rasgo de lo más insólito y original y muy adelantado a su tiempo. Bueno, la realidad es que hay que decir que en las versiones más antiguas de María Regina y de las vírgenes entronizadas sedentes, caben las dos posibilidades, que el niño esté frontal y que el niño esté de perfil. Y de hecho vamos a ver otros muchos ejemplos. Curiosamente no fue al principio, sino al final del románico, al ir avanzando el románico, como cuando se consolidó como versión canónica aquella que tiene el niño frontal. Pero en los ejemplos más antiguos, como digo, cabían las dos posibilidades, las dos variantes. Bien, la segunda etapa abarca el siglo XI y la primera mitad del siglo XII. Y se caracteriza porque ya los ejemplos, todavía solo en imaginería, el siglo XI y primera mitad del XII, los ejemplos todavía en imaginería solo, ya se hacen muchísimo más frecuentes y desde luego son seguros. Ahí sí que no hay ya mayores problemas. Para el caso francés habría que citar la famosísima y veneradísima Virgen de la Catedral de Chartres, conocida como Notre-Dame-sous-Terre, Nuestra Señora bajo tierra, porque no estaba en la catedral propiamente dicha, sino en la cripta de la catedral, y que se ha calculado que pudo hacerse justamente al terminar la cripta, que se sabe que fue finalizada en el año 1024. Igual que los ejemplos de Clermont-Ferrand y del Puy, destruida durante la Revolución Francesa. Contamos, eso sí, con descripciones y reproducciones, unas más antiguas y otras más modernas, y a través de ellas hemos podido reconstruir su apariencia. En este caso es seguro que estaba coronada, tenía también un trono relativamente aparatoso, con 4 montantes verticales, y al igual que la del Puy, y a diferencia de la de Clermont-Ferrand, era de madera policromada, no cubierta metálica. Eso sí, no era una imagen relicaria, porque aunque la Catedral de Chartres poseía reliquias marianas importantísimas, la más destacada, la camisa de la Virgen, esas estaban guardadas en una caja, en un arca que se llamaba la Santa Caja. Bien, de esta imagen, en cambio, sabemos, y esto también le ocurre a Santa María de Pamplona, que, entre otras funciones, tenía función procesional, era sacada en procesión. Aquí la vemos, esto es un sello de peregrinaje de la Catedral de Chartres, de Notre-Dame de Chartres, esos sellos que compraban los peregrinos y se cosían a la indumentaria de plomo, y en ella vemos a la Virgen, y no sé si se fijan ustedes, pero llevada en andas por 2 porteadores. O sea, está representada durante una procesión, probablemente porque se hacían procesiones con ella. Bien, mucho menos famosa, pero puesto que hemos hablado de muchos ejemplos desaparecidos, me ha parecido del caso de ponérsela, sería esta Virgen, que parece ser que procede de la zona de Autun y que actualmente se conserva en el Metropolitan Museum de Nueva York. Claro, al estar desplazada, tenemos muchos menos datos sobre ellas y no sabemos si realmente fue una imagen muy famosa, muy venerada. Pero se piensa que sí, porque fue copiada por otras imágenes, concretamente por esta otra, que en cambio sí goza de cierta veneración, que es Notre-Dame de Bon Espoir de Dijon. Tenía niño, lo que pasa es que las dos tenían, bueno, perdón, la de Autun la conserva, la de Bon Espoir la ha perdido, pero lo tenía. Entonces, es la existencia de esta copia lo que ayuda a pensar que la otra tuviera también cierta fama. Se nos va acabando el tiempo. Sí. Para Alemania,
tenemos esta otra, que es la de Paderborn. Y simplemente, dado que me estoy pasando del tiempo, por cierto, observen que tiene el niño de perfil de nuevo. Simplemente decirles que la tercera etapa se caracteriza fundamentalmente porque ya la iconografía de María Regina aparece en la escultura monumental, en tímpanos. Y en este proceso tiene un papel decisivo este tímpano, que es el de la portada occidental derecha de la Catedral de Chartres, cuya María Regina, curiosamente, vuelve atrás, vuelve a Santa María la Antigua, como demuestra que está escoltada por ángeles, igual que el ejemplo de Santa María la Antigua. Bueno, a partir de esta portada chartriana, aquí vemos, esta Virgen fue copiada en la portada de Santa Ana de París, de la Catedral de París, que es esta, y en la portada de Donzy-le-Pré. Alguno dirá, oiga, que estas tienen como un baldaquino y la de Chartres no tenía. Sí, sí, tenía también. Se ven las huellas del baldaquino, pero se lo suprimieron. Otra característica importante de esta tercera fase es que ya la iconografía de María Regina no solamente pasa a la escultura monumental, sino que ya se populariza en todos sitios, en Francia y fuera de Francia, y en todas las técnicas artísticas. Aquí tenemos algunos ejemplos de imaginería, algunos de madera policromada y otro, el del centro cubierto de metal, ejemplos en pintura y ejemplos en vidriera. Quizá el más famoso es el de la vidriera, que es la famosa Notre Dame de la Bella Vidriera de la Catedral de Chartres, que se supone, porque se le parece mucho, que copia a Notre Dame sus Terre. Y con esto ya llegamos a la tercera y última parte, que es España. A la aparición y el desarrollo de la iconografía de María Regina en España. Bueno, aquí hay que señalar, sobre todo, que si en Francia y Alemania van con retraso con relación a Italia, en el caso de España vamos con retraso con relación no solamente a Italia, sino también a Francia y Alemania. El ejemplo, y aun dudoso, más antiguo de la iconografía de María Regina en España sería este, que es Santa María la Real de Nájera, que quizá sea de fines del siglo XI. Por supuesto, olvídense inmediatamente de todos esos piadosos relatos de la Virgen encontrada milagrosamente, que había sido ocultada con la llegada de los moros, y luego les aseguro que en España no hay ninguna Virgen anterior a la llegada de los moros, ni probablemente la hubo tampoco, lamento. Bien. Como digo, quizá finales del XI, dudosamente, pero los ejemplos seguros son más bien del XII. Y entre estos ejemplos seguros les voy a mencionar algunos que son de estilos y de técnicas muy distintas. Unos son en madera policromada, otros en madera recubierta de metal, otros en piedra, otros en cobre esmaltado, etcétera, etcétera. Pero todos tienen en común que son de una gran calidad. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, las imágenes de la Catedral de Astorga, la titular de la Catedral de Astorga, y la Virgen del Sagrario de la Catedral de Toledo, que son respectivamente de principios y mediados del XII. Bueno, lo que hay que resaltar es que ambas son de madera recubierta de metal, igual que Santa María de Pamplona, y que en ambas la corona fue prevista ya desde origen. Aunque la Virgen de Astorga no la lleva en esta imagen, el tratamiento de la parte superior de la cabeza indica que fue realizada para llevarla. En el caso de la Virgen del Sagrario de Toledo, la corona que luce no es la original, pero es una corona muy antigua e interesante. Fue la que empleó la reina Juana de Poitiers, segunda esposa de Fernando III, en su coronación, que igualmente la donó a la Virgen. Por lo demás, la Virgen de Astorga es una imagen relicario. Tiene una portezuela por detrás con un receptáculo donde se albergaban reliquias. Bien, y
Las titulares de la Catedral de Pamplona y del monasterio de Irache, de las cuales la pamplonesa está in situ, pero la de Irache ha sido trasladada a la parroquial de Di Castillo, en ellas habría que señalar que, de nuevo, son imágenes de madera recubiertas de metal, de plata, en algunas zonas doradas, que lo más excepcional de ellas es la indumentaria, que es una indumentaria insólitamente compleja, porque normalmente las vírgenes llevan túnica, velo y manto, o túnica, velo o manto. Pero resulta que esta lleva túnica, o estas llevan, mejor dicho, túnica larga hasta los pies, una sobretúnica hasta media pierna, un manto cerrado tratado como una casulla sacerdotal, y esto tiene su miga, la Virgen asimilada a la figura del sacerdote, y una toca. O sea, una indumentaria compuesta de 4 prendas, lo cual es algo de lo más extraño. Y a mayor abundamiento, hay que decir, aquí tenemos la de Irache, que esta indumentaria tan insólita, para colmo, lleva un adorno todavía más insólito, que es una especie de nudo en la parte posterior de la toca. Bien, jamás en mi vida había encontrado este adorno en ninguna otra obra, salvo en Santa María la Real de Pamplona e Irache y en vírgenes navarras derivadas de ellas, como por ejemplo la de Rocamadour. Pero aquí que recientemente he encontrado un ejemplo de este adorno en un marfil que posee el Museo Victoria y Alberto de Londres y que, aunque no se sabía seguro, se suponía que era de origen español. Casi estoy por escribir al Victoria y Albert Museum para decirles que sí, que lo pueden confirmar, por este detalle. Asimismo, es muy insólito, excepcional, el atributo que lleva el niño de Irache. En el caso del de Pamplona no sabemos, porque el niño no es original, es más moderno, es barroco. Efectivamente, se trata de una filacteria, lo cual no es corriente, pero hay otros casos, pero lo que es único es que la filacteria lleva un texto larguísimo que dice esto: Puer natus es nobis, venite, adoremus, ego sum alfa e omega, primus et novissimus dominus. La primera parte está tomada del introito de Navidad y probablemente también de una representación dramática. Igual que en las 2 obras anteriores, María fue concebida con corona, aunque en ningún caso se ha conservado la original. Bueno, una cuestión interesante sobre estas vírgenes es cuál era su función. Pues en el caso de Santa María la Real estamos bastante bien informados. Función procesional, que tuvo ya desde antiguo. Tenemos noticias de que en 1276, con motivo del asalto de las tropas francesas en el curso de la Guerra de la Navarrería, fue sacada en procesión por el cabildo para aplacar a las tropas francesas, sin éxito, lo cual atribuyó más bien a cómo eran los franceses que no a que la Virgen careciera de poder. Pero hay cosas que están incluso más allá del poder de... Bueno, en fin. Función profesional. Tenemos noticias de que luego fue sacada en ocasiones excepcionales, pestes, etcétera, etcétera, y bien saben ustedes que todavía actualmente, el 15 de agosto, la festividad de la Asunción, que es la titular de la catedral, se procesiona por el claustro. Pero además, Santa María de Pamplona tenía función relicario. Función de relicario, tiene reliquias en la cabeza, incluso hay un documento que nos informa de la auténtica que las acompañaba y de quiénes eran esas reliquias. Y por último, hasta cierto punto se puede considerar una imagen juradera, porque después de todo, cosa de que les va a hablar el profesor Florestan, los reyes de Navarra juraban ante ella los fueros. Es verdad que los juraban sobre los evangelios, pero ante ella también. En el caso de Santa María la Real de Irache, se ha pensado que también tenía función procesional. Por un lado, porque ese tratamiento tan cuidado del dorso indica que estaba hecha para ser vista de espaldas, cosa que si hubiera permanecido pegada a la pared, función procesional, y también porque
Algunas imágenes navarras que derivan de ella, como la de Biurrun, tienen ese mismo nudo en la toca. Para que el artista de Biurrun hiciera esto, tuvo que ver la espalda de Nuestra Señora de Irache y probablemente la vio en el curso de una procesión. Pero además tiene otra función muchísimo más rara, que quizá no fue tan rara, pero claro, no tenemos testimonios, y es que parece ser que era empleada para la realización de dramas litúrgicos, en concreto de un drama llamado el Officium Pastorum, en que se contaba la llegada de los pastores para adorar al niño recién nacido. Entonces, en esos dramas litúrgicos se cuenta que los pastores estaban representados por sacerdotes, que venían a adorar al niño y a la Virgen, pero, por respeto, la Virgen y el niño estaban representados por imágenes de la Virgen y del niño. Bueno, voy a pasar rápidamente para que vean algunas imágenes más, pero no les voy a hablar de ellas, simplemente lo dicho. Son todas del 12, de muy distintos materiales y técnicas. Esta es de cobre esmaltado, la de la Vega de Salamanca, aunque no lleva corona en esa foto. Sabemos que fue hecha con corona porque hay una versión suya de menos calidad en el Metropolitan Museum que la lleva, una versión muy antigua además. Las vírgenes del claustro de Solsona y de la catedral de Tudela se las he traído fundamentalmente porque en cambio estas son en piedra, algo que en el caso de la imaginería mariana española no es muy corriente, pero lo son. La de Tudela era también relicario. Bueno, pues con esto... Pues muchas gracias, profesora Fernando Madrera.